Hola, ¿qué tal? Yo soy Radiante y en este podcast hablamos del Cosmere. Hoy en este episodio os traigo una teoría que suele ser lo que más suele gustar. Y a ver, evidentemente no, a quien no le gusta teorizar sobre qué pasará en el futuro con esta saga de libros que tanto nos gusta, ¿no? Tanto de Nacidos de la Bruma como El Archivo. Y en esta ocasión es una teoría un poco más general, ya que, bueno, es de Adonantium, ¿no? Entonces, por así decirlo, implica todos los libros del Cosmere y a la vez ninguno, ¿no? Es decir, no sé, no es como una teoría de un libro concreto de cómo acabará cierta cosa, sino que, bueno, podría ser una teoría acerca de Drowned Steel, creo que es como se va a llamar, el libro este acerca de Hoyd y del pasado, de cómo se astilló a Donaldson, en teoría, que no sabemos si ni siquiera algún día se llegará a escribir, ya que Brandon nunca lo ha confirmado al 100%, pero bueno. Antes de empezar, quería decir que no he leído El ritmo de la guerra todavía, así que no puede haber spoilers de este libro. En la teoría, pues porque no me lo he leído. Aunque no creo que sea tan importante porque, bueno, pues para hablar de Adonalsium, la mayoría de veces no es necesario haberse leído ni siquiera todos los libros o ni siquiera un libro, porque Adonalsium tampoco, o sea, aparte de un par de veces que yo haya leído, no se menciona explícitamente en los libros, se menciona pues de forma un poco vaga, ¿no? Pues bueno, como un ente que creó el universo, no sé, tampoco se menciona explícitamente, ¿no? Creo que el nombre de Adonalsium aparece, por lo que yo sé, una vez, o solamente me acuerdo de una vez, que es cuando Hoyt se lo comenta a Dalinar, pero ya está, o sea, no se comenta en ningún lado, o no sé, no hay nada explícito, ¿no? Y tampoco en las conversaciones que sale, tampoco es algo muy revelador, entonces, no sé, tampoco es que haya muchos spoilers en este tipo de teorías. Sin embargo, sí que habrá spoilers, bueno, pues un poco de Nacidos de la Bruma, sobre todo, por ejemplo, cómo funciona la hemalurgia, quizá, un poco sobre las esquirlas también de Nacidos de la Bruma, alguna pincelada del archivo de las tormentas, por ejemplo, en relación a la investidura, a la potenciación. Bueno, y la investidura en general, con los fabriales también, aunque no daré muchos detalles, pero bueno, si estás leyendo Juramentada y estás en el final, probablemente no haya nada nuevo para ti y ya lo hayas leído. Sin embargo, bueno, puede que alguien que no ha leído Juramentada o que no se haya leído esa parte en específico, si estás por el final, pues termínate el libro y escúchate esto más tranquilamente. Pero puede parecer spoiler, entonces, bueno, de todas maneras, si has leído la primera saga de Nacidos de la Bruma, los tres primeros libros, y del archivo de las tormentas has leído Juramentada, probablemente no haya spoilers. Bueno, sí, no hay más spoilers de ningún otro libro, por así decirlo. Hay algún detalle de la novela corta Downshard o Esquila del Amanecer, según cómo se traduzca. Pero vamos, que no es nada importante para ninguna trama, ni para la novela corta que es Downshard, ni para El ritmo de la guerra, que es el libro que viene justo después. No es importante, ¿vale? O sea, todo lo que vais a escuchar de Downshard no va a ser nada importante, simplemente son detalles menores que afectan a la investidura o que, bueno, se descubre, ¿no? En mitad de la trama, bueno, en mitad de la trama, en una parte del libro, de la novela, pues se comenta algo y ya está, no es algo central, no es algo que dirija el argumento de esta novela. Entonces, como digo, no habrá muchos spoilers más allá de eso. Así que bueno, de todas maneras yo aviso por si alguien no se ha leído nada de Nacidos de la Bruma, pues quizá puede salir algún detalle importante, pero lo dicho. Si queréis estar seguros, Nacidos de la Bruma primera era y el archivo hasta juramentada. Si estáis más o menos a medias, pues tampoco vais a perder una gran cosa, pero por si acaso aviso. En fin, esta teoría se me ocurrió, de hecho, al leer precisamente la novela corta Downshard, que va después de Juramentada, y cronológicamente hablando, y bueno, luego explicaré un poco más acerca de cómo o por qué se me ocurrió en ese preciso momento, ¿vale? O sea, en ese preciso momento leyendo Downshard, porque realmente es algo que se me podría haber venido a la cabeza muchísimo antes, sobre todo en Nacidos de la Bruma. Y bueno, ahora os iré explicando por qué. Resulta que, bueno, también he investigado un poco acerca de esta teoría porque probablemente pues no sea el único, porque esto quiero decir que se me ha ocurrido a mí mientras estaba leyendo, pensé en esto y dije, uy, esto tiene sentido. Pero probablemente no haya sido el único que ha pensado en esto, así que bueno, he estado investigando por internet por si acaso encontraba algo, llevando cuidado con los spoilers porque no he leído todavía el ritmo de la guerra. Y bueno, parece que hay ciertas personas por Reddit y otros foros que sí que han pensado algo parecido, pero también he descubierto gracias a esto otra teoría que me parece muy interesante que también os voy a contar y que de hecho ligaré un poco con la que yo tenía inicialmente pensada, ¿vale? Bueno, vamos directos al grano, como habéis visto en el título, tiene que ver con Adonalsium y con el arma que lo mató, por así decirlo, o con la que astilló a Adonalsium, y para mí tiene
que ver seguramente, o tendrá mucha importancia, con el aluminio, este metal que, ahora que lo acabo de decir, probablemente muchos estaréis diciendo quizá, hostia, pues tiene mucho sentido, ¿no? Según habéis leído ciertas cosas con el aluminio, pero bueno, ahora os iré atando cabos, ¿vale? Entonces, como digo, el aluminio podría tener que ver o tener relación con Adonantium, ¿vale? Y para mí, mi teoría inicial, que fue lo que pensé, fue que o el aluminio fue el arma que se usó para astillarle, para destruirle, o que fue el recipiente del arma en sí misma, es decir, que no fuese como que no fuese el arma, no fuese lo que se usó para astillarlo, sino que fuese lo que contenía el arma o el poder o la esencia, no sé cómo decirlo, vaya. En fin, pero antes de ir con la teoría en sí, me gustaría dar como la base o lo que asienta esta teoría, ¿vale? Y por qué el aluminio podría ser así, podría ser el arma de Adonantium. Y esto se me ocurrió al leer Downshark, como digo, ahora os comento qué es lo que hizo saltar esa chispa. Para empezar, me gustaría hablar acerca de cómo funciona el aluminio dentro del Cosmere, ¿no? Es algo común, ¿no? Que este metal, pues funcione de una forma extraña con la investidura. Por ejemplo, en ácido de la bruma elimina los metales, ¿no? Si un ácido de la bruma quema aluminio dentro de su cuerpo, los demás metales desaparecen. De hecho, pues en alguna vez se usa en pantalla, por así decirlo, o sea, se narra cómo funciona, ¿no? este metal. Entonces, parece como que inhibe o elimina la investidura de pues, alguien que tiene acceso a la investidura. De hecho, también, como decía antes, el mini spoiler sobre la hemalurgia, si un inquisidor le clavan un clavo de aluminio, los demás poderes de los demás clavos pues desaparecen también o se eliminan también. Que esto me resultaría curioso porque es como, entonces si se le clava, perdería cualquier poder de, yo qué sé, sanación, por ejemplo, entonces los clavos acabarían matándole, los de los ojos, no sé. Pero bueno, la ferroquimia, por ejemplo, no funciona con el aluminio, no tiene ningún poder. Que bueno, que esto es un poco más secundario porque podríamos decir que, yo que sé, cualquier tipo de metal así un poco más distinto que no sean los originales, pues tampoco funcionaría. Pero bueno, es curioso que con el aluminio tampoco funcione en ferroquimia. Luego hay datos o curiosidades con cómo se relaciona el aluminio con la investidura de Scadrial, ¿cómo se dice? Con la alomancia, perdón, que se me ha olvidado. Por ejemplo, los lanzamonedas, los que pueden empujar o... también los atraedores, es decir, los que pueden empujar o atraer metal hacia sí mismos, no pueden empujar ni atraer aluminio. Por eso, por ejemplo, en la segunda era, cuando está todo más modernizado, usan balas de aluminio para las pistolas porque pues, saben que los lanzamonedas no podrían intentar esquivarlas o, ¿sabes? Entonces es interesante, tampoco se pueden usar monedas, por ejemplo, para ir volando, monedas de aluminio, debido a que pues eso no tiene efecto en la investidura, en la alomancia, y no pueden afectar a este metal, algo que me parece curioso, ¿no? Seguimos con el mundo del aliento de los dioses, no hay ningún spoiler, sin más que en Alphys, en este mundo, en este planeta, el aluminio no puede ser despertado, ¿vale? Despertar es como se le llama a la magia o la investidura dentro de este planeta y pues no voy a dar más detalles y más, no se puede despertar. Sí que se puede, es verdad, y esto es lo que he pensado yo, digo, bueno, pero es que esto, claro, podría decirse que el metal en general no se puede despertar, pero no es así, o sea, el metal dentro de este mundo cuesta mucho trabajo despertarlo, ¿vale? Y esto es algo que se comenta abiertamente, no es ningún tipo de spoiler, no es ningún secreto, pero sí que se puede despertar el metal, ¿no? Se le puede dar vida, entre comillas. De hecho, tenemos un buen ejemplo que es Sangre Nocturna, que es la espada que lleva Basher durante todo el libro. Entonces, pero bueno, el aluminio sí que se ha visto por ahí, no sé dónde exactamente, creo que en el libro no se termina de comentar, no lo sé, pero el aluminio no se puede despertar de ninguna forma, no puede acceder a la investidura, por así decirlo. Pasamos a Roshar, al archivo de las tormentas, y en esta saga vemos cómo interfiere también con la investidura, aunque, bueno, y con los Spren también y los Fabreles. Como digo, esto no se ve, o no se ve tan claramente, o que no que yo recuerde, hasta juramentada, hasta bien avanzada la saga, por así decirlo. Pero bueno, sí que hay algo que sí que se ve al principio bueno, en general en la saga, y es que hay como, parece haber escudos, ¿no? Que se pueden proteger ante las esquilas, ante las espadas esquiladas, y el metal que usan, que dicen que es como un metal extraño, que parece que puede aguantar los golpes de la espada esquilada, pero no puede cortar
como una espada esquilada o algo así, ¿no? Se refieren a eso como que es un poco extraño, como que parece que tiene ciertos poderes de las esquilas, pero no todos. Y resulta que es el aluminio, ¿no? Los escudos que usan para precisamente bloquear los ataques de una espada están hechos de aluminio, y esto es algo que se ve pues, más o menos desde el principio de la saga. Creo que en el primer libro ya se veía. Pero luego más adelante en Juramentada vemos como una sala de aluminio, ¿vale? Una sala repleta de planchas de aluminio, pues puede impedir que, por ejemplo, las vinculacañas se activen o que funcionen con otra vinculacaña fuera de esta sala. Y también que los sprints que son sensibles a la investidura, es decir, que pueden encontrar a pues, alguien que esté usando investidura, que pueden, son sensibles y que, como por así decirlo, se activan cuando notan esa investidura, pues si la usas dentro de esta sala, como hacen por ejemplo con moldadores de almas para crear comida, no pueden ser encontrados. Entonces vemos que el aluminio inhibe la señal que manda la investidura, por así decirlo, ¿no? Entonces, algo bastante interesante. Algo que, aparte de inhibir la señal, también parece que depende de la cantidad o de cómo se use este aluminio. Y esto es algo que se encuentra en Downshard, que como digo es lo que me hizo saltar las alarmas, ¿no? Mientras estaba leyendo Downshard, pues uno de los personajes están investigando algo acerca de las vinculacañas, están con el aluminio, no sé cómo, pero resulta que por accidente, por así decirlo, encuentran que, o se dan cuenta de que si pones un poco de aluminio o en una parte de la gema, no en todo, no rodeando, puedes seguir utilizando la vinculacaña, es decir, la otra gema sigue vinculada, pero funcionan un poco diferente. Es decir, a lo mejor el movimiento de izquierda a derecha lo capta, pero el de arriba abajo no. Entonces es interesante porque, bueno, pues para distintos artilugios que se pueden crear a partir de ahí. Pero lo importante aquí es que el aluminio parece que puede afectar de forma más o menos no sé, intensa, por así decirlo, al Cosmere, a los Spren, a los Fabriales en este caso. Entonces, como digo, es lo que a mí me hizo pues, saltar las alarmas, porque es lo que dije, uy, espérate, el aluminio parece que tiene un efecto concreto con la investidura. No es solamente, no es como que cualquier cosa de aluminio inhiba o al 100% destruya la investidura. No es que la destruya, parece como que la inhibe o crea como una especie de vacío. No estoy seguro, pero parece como eso, como que evita que la investidura o el poder o la magia se desarrolle de la forma natural, por así decirlo, ¿no? Entonces, como digo, esto es algo que acabé descubriendo a raíz de leer Downshard, pero que se puede ver en los libros del Cosmere a lo largo de muchas sagas, ¿no? Como digo, en Nacidos de la Bruma con el aluminio que elimina los metales, que no puedes empujarlo, en Rosar con el tema de los escudos, que parece que las espadas esquiladas al final es investidura, son partes de Spren, que a su vez son partes de la investidura y no pueden afectar a el aluminio. Todo lo demás lo cortan perfectamente, pero el aluminio son incapaces de atravesarlo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues esto es al fin y al cabo lo que quería contar, pero uniendo los cabos, pues podemos ver que al fin y al cabo la investidura es la pura esencia de Adonalsium, ¿no? Es el supuesto dios o creador del Cosmere, así que parece ser que, bueno, y las esquilas son, ¿cómo decirlo?, trozos o pedazos de su poder. Así que la investidura es en sí mismo la esencia de este dios, de este creador. Y si el aluminio bloquea o rechaza la investidura, quizás sea porque pues es algo que puede dañar precisamente la investidura o algo que en su día podía inhibir también en parte a Adonalsium. Esto también me hace pensar en que podría el arma en sí misma quizá no fuese tan poderosa, sino que el aluminio en sí fuese lo que debilitase lo suficiente a Adonalsium como para, si no matarlo, astillarlo, que es lo que consiguieron al final, ¿no? Entonces, no sé, es algo que es curioso, ¿no? Es decir, mi teoría se basa en eso, en que el metal fue o formó parte del arma con la que astillaron a Adonalsium. Y si no fue parte del arma, quizás sí que fue parte del plan para astillar a Adonalsium, en el sentido de que a lo mejor el aluminio por sí mismo no hace daño o no puede astillar al dios, pero sí que puede debilitarlo de forma que otro tipo de poder consiga romperlo, astillarlo, destrozarlo. Así que esa sería, por así decirlo, mi teoría. Pero
como digo, hay más. También podría ser que el material que usaron para el arma en sí misma, ¿vale? Fue, o el recipiente, por así decirlo, de forma que astilló, como digo, a Donaldson con algún tipo de magia, ¿no? Es decir, que hay, como digo, un tipo de magia, un tipo de poder que no conocemos todavía y que el aluminio es capaz de transportarlo para que a Donaldson no pueda sentirlo o verlo y no se lo espere, ¿no? Entonces, o que puedan atravesar el poder de Donaldson y una vez dentro abrir ese poder, dejar que astille o que rompa desde dentro al dios. No sé, podríamos encontrar mil teorías a partir de aquí, ¿no? Pero creo que la esencia, la base, se entiende. Pero como decía, había otra teoría, ¿no? Que bueno, lo dije al principio, pues es acerca de que en realidad el aluminio es el metal asociado a Donaldson. Ya sabéis que todas las esquirlas, o sí, normalmente las esquirlas tienen un metal asociado, ¿no? En Nacidos de la Bruma se ve con las esquirlas, como dije antes, habrá spoilers acerca de cómo funcionan estas esquirlas, por así decirlo. Entonces, al igual que hay un metal, el atium, que se relaciona con ruina, y de hecho parece ser que las esquirlas malas, por así decirlo, pueden como ver el futuro o algo así, o tienen relación con el futuro, o sea, es algo curioso, pero en fin. Igual que Ruina, no podía ver su cuerpo, ¿no? Porque se dice que el Atium se le representaba o se presentaba ante él como una especie de algo oscuro, ¿no? Que no podía verlo, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que era algo así. Y además creo que lo he leído también por una de estas teorías. Entonces, el metal de Donaldson podría ser el aluminio, de forma que podría explicar por qué el aluminio no hace nada, ¿no? En el sentido de que si el aluminio es el metal de Adonalsium y Adonalsium deja de existir, por tanto, este metal dejaría de tener poder, por así decirlo, ¿no? Imaginemos, pues eso, una esquila que deja de existir, que desaparece, por así decirlo, el metal asociado a esa esquila, entonces dejaría de tener poder. Quizá por eso el aluminio ha dejado de tener poder, pero sigue teniendo ese resquicio, o no es que deje de tener poder, sino que era la fuente del poder, porque si era el metal de el God Metal, como se dice en inglés, el metal de Dios, por así decirlo, relacionado con Adonalsium, y tenía todo el poder. Al desaparecer el poder, o al astillarse, mejor dicho, quizá este poder ha desaparecido, pero sigue quedando el remanente, ¿no? Lo que es bueno, el recipiente, que es el aluminio, y esto es capaz de evitar la investidura, porque precisamente es lo contrario, ¿no? O sea, pasar de ser el todo a la nada, no sé, podría tener sentido. Pero bueno, esto es algo más secundario que se me ha ido ocurriendo a medida que avanzaba en la teoría y a medida que iba pues buscando atar cabos, ¿no? con todo esto. Así que no sé, quizás sería interesante investigar eso de ahí, por ese lado. También la teoría sobre el metal de Adonalsium dice algo acerca de que no puede ser moldeado, por así decirlo, con los moldadores de almas, ni los tejedores de luz, ni nada. Por tanto, no estaría presente ni en el reino cognitivo ni en el reino espiritual. No he podido averiguar esto al 100%, así que si alguien lo sabe por casualidad podría decírmelo, si puede ser moldeado o no, porque esto también daría fuerza al tema de que fuese el metal de Adonalsium, ya que no estaría por ninguna parte, al ser algo que está roto, astillado, dividido. No sé, de todas formas, sí que puede ser creado a base de aleaciones de otros metales, como pasa en Mistborn, así que no sé, podría ser no sé, es algo curioso que pueda ser creado. Así que esto podría descartar, por así decirlo, que fuese el metal de Dios, porque pues, evidentemente si se puede hacer o crear a base de otros metales, pues sería poco extraño, ¿no? Pero bueno, todo sería cuestión de atar cabos y de investigarlo bien. Pero bueno, volviendo a que sea un arma más que un metal de Dios, esta podría juntarse con una segunda teoría, siendo el aluminio entonces el metal que usaron para ocultar el arma de verdad, como decía antes, y puede que incluso a aquellos que fueron a por el poder, ¿no? Pues a todas estas personas que acabaron convirtiéndose en esquirlas, de forma que Adonalsium no pudiera verlos a ellos, ¿no? Esto es, como digo, algo que podríamos asimilar a los metales en Nacidos de la Bruma. Las esquirlas, por lo menos Ruina, no puede, por ejemplo, leer porque lo que esté grabado en metal pues se le representa como un haz de luz, sin más. Entonces, no sé, me imagino como que el aluminio quizá podría ser algo parecido para Donalsium, algo que le fuese incapaz de ver o de manipular, por así decirlo. No manipular, porque al final el Atium sí que era el cuerpo o el recipiente del dios, pero sí como que fuese algo
no sé, que lo mantuviese a raya, por así decirlo. No sé, sería interesante investigar acerca de esto. Con toda esta información que os he dado, podría ser, no sé, sería interesante ver vuestras opiniones en los comentarios. O sea, es difícil imaginar realmente de qué se trata, evidentemente, pero aún así, pues, y aún así, bueno, queda mucho por leer, ¿no? Y de muchos libros. Pero me gustaría saber cuál es eso, vuestra opinión, ¿no? ¿Qué os ha parecido todo esto? Si con toda esta información y lo que vosotros quizá habéis pensado, o si no habéis pensado nunca nada de esto, pero ahora pues pensáis algo distinto, en plan, pues oye, diciendo, visto lo que has dicho, podríamos pensar esto también. No sé, cualquier tipo de idea que tengáis, sería interesante debatirla en los comentarios o por Twitter, por donde queráis. Aunque algo estoy más desaparecido por Twitter, he borrado, estoy intentando borrar las redes sociales para concentrarme un poco más en el trabajo, pero sí que sería interesante que me comentaseis algo. Lo dicho, para mí esto podría ser, o el aluminio podría indicar cómo se consiguió astillar a Donaldson. Hay mucho misticismo, mucho misterio alrededor de cómo o con qué se astilló a Donaldson, y de hecho Brandon ha dicho más de una vez, en más de una ocasión, que el arma en sí misma no existe, o no como se recuerda, o no como fue en su día al matar o astillar a Donaldson. Entonces esto me recuerda, o me da a entender, o podría darnos a entender, que el aluminio era precisamente el arma en sí misma, o algo que, no sé, que estaba ligado al arma. Entonces, una vez se destruyó a Donaldsium, también se destruyó el arma y se repartió por el Cosmere en formas de pepitas, o bueno, de metal, ¿no? Por así decirlo. De hecho, el aluminio antes de la era industrial no es muy conocido, por así decirlo, que eso es algo que dice Brandon, que le gustaba la idea de que hubiese un metal que no era muy conocido en la forma, no sé, medieval, es decir, en el medievo o en las épocas feudales más antiguas no se conocía, pero a partir de la industrialización se hizo muy conocido y muy, ¿cómo decirlo?, muy común, ¿no? Algo que, pues, repito, es interesante. Quizá por eso se consiguió matar a Donaldson, porque es algo poco común de forma natural, pero sí que se puede llegar de forma artificial, no sé. Es algo que me resulta curioso e interesante. Sé que este episodio no ha sido tampoco muy largo, como los que me suelen gustar a mí. Por lo menos me suele gustar escuchar un episodio largo durante varias horas, pero esta teoría tampoco da para mucho más. Tampoco es que tengamos mucha información. No sé cuándo subiré el próximo episodio, porque estoy leyendo el ritmo, me está gustando mucho y me lo estoy tomando a buen ritmo, en plan voy tranquilito. Pero quiero leérmelo cuanto antes para, evidentemente, hacer un episodio, comentarlo con todos vosotros y vosotras, pero voy poco a poco, voy bastante calmado. Tampoco tengo prisa, queda como un año hasta que salga el siguiente de Nacidos de la Bruma y 2 o 3 hasta que salga el siguiente del archivo, así que sin mucha prisa, la verdad. Pero sí que me apetece leérmelo y hacer teorías sobre lo que vendrá. Sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.